El Faro del Emprendedor, episodio 17. Hola, soy Juan Pablo Luporini. Bienvenido al Faro del Emprendedor, el podcast semanal en el que te ayudaremos a emprender para crear tu negocio y hacerlo crecer, mejorar su rentabilidad y resolver problemas reales sin necesitar ser un experto en ventas, marketing o finanzas. Yo soy Luis Luporini. Compartiremos contigo éxitos, fracasos, experiencias y lecciones aprendidas, tanto personales como de otros emprendedores. Antes de empezar, te cuento que podés encontrar el resumen de este episodio con sus notas y puntos importantes, juntos con información adicional y todo lo relacionado con este podcast en elfarodelemprendedor.com. Este episodio está auspiciado por Tiendaplex, la plataforma más simple y efectiva para comercializar tus productos en internet y también en el celular de tus clientes. Si querés conocer más, podés visitar tiendaplex.com. Bueno, en el episodio de hoy vamos a estar haciendo el ya habitual repaso por lo que fue la actividad nuestra durante el mes que concluye. Vamos a estar contándote sobre nuestros proyectos en curso, algunas novedades, cosas que llamaron nuestra atención y también siempre pasando un ratito por el costado un poco más personal, como ya es un poco costumbre, ¿sí? Así que, bueno, primero vamos a arrancar contándote en qué estuvimos enfocando la atención en estos días, en estas últimas semanas. Seguramente fueron varias cosas, pero en particular por ahí aquello que merece ser contado tiene algún detalle de color, ¿sí? Luis, ¿querés dar una introducción? Sí, es muy interesante el tema de... En el episodio anterior de Proyectos en Curso hablamos de como una idea futuro de un producto que era como un spin-off de nuestra plataforma Tiendaplex. Bueno, dejó de ser una idea y pasó a ser un proyecto en curso. Entonces, la idea es contar un poquito de qué se trata y qué es lo que estamos haciendo con eso. Bueno, en principio, como dijimos, es un spin-off del producto Tiendaplex, la plataforma para montar tu tienda online. Pero en particular, este spin-off, este subproducto o este producto derivado, si querés, es un producto donde el lema es, o el eslogan principal sería: vende tus productos por WhatsApp o Facebook Messenger, cobralos con tarjeta de crédito y todo esto hacerlo en menos de 2 minutos. Uh-huh. ¿Sí? La idea es, resumiendo lo que acabo de decir, que sea una herramienta que muy ágilmente permita rápidamente y ágilmente tomar una foto o elegir una foto que ya tengas en tu móvil, poner una descripción, un precio y un nombre de producto, y con esos poquitos datos tocar un botón que diga compartir, que eso te permite abrir el WhatsApp o el Facebook Messenger y mandárselo a un potencial cliente que te está preguntando por un producto o al cual vos le querés ofrecer ese producto para que lo pueda comprar. Entonces eso se le llega en formato de un mensaje en el WhatsApp con una fotito y la descripción, o en el caso del Facebook Messenger, un mensaje de Facebook Messenger con una fotito, una descripción, el precio, etc. En cualquiera de los dos casos, lo que tu cliente puede hacer es cliquear en ese link del mensaje que va a estar incluido, y eso lo va a dirigir a una página en donde directamente va a ver la foto un poco más grande como la cargaste inicialmente, la descripción que hayas cargado, el nombre del producto y un botón de esencialmente comprar, ¿sí? Uh-huh. Entonces, tocando el botón de comprar, el cliente será redirigido a una pasarela de pago. Estamos implementando primero Mercado Pago, después implementaremos PayPal y PayU LATAM, que son las plataformas más populares para nuestro segmento objetivo de clientes. Y la persona que está intentando comprar pagará, pondrá sus datos de tarjeta o pondrá su cuenta de alguna de estas plataformas y pagará el momento. Entonces la intención en definitiva es darle mucha agilidad a ese proceso y ofrecer un mecanismo de cobro que en muchos casos puede ser que aún aquel vendedor que quiera utilizar esta plataforma con el cual no cuente incluso para vender con tarjeta de crédito o de débito.
¿sí? Lo interesante o el enfoque que planteamos alrededor del proyecto en sí mismo, ya no tanto del producto, que fue lo que describí recién, y la solución, es respetar medio a rajatabla lo que veníamos planteando en otros episodios, que es reducir al mínimo posible lo que nosotros llamamos el time to market, el tiempo para salir al mercado. Es decir, hacer un desarrollo bien ágil, bien acotado en funcionalidad, bien minimalista. Desarrollo, quiero decir, creación de ese producto bien minimalista, que cumpla exclusivamente con los puntos que describí cuando contamos recién qué es lo que iba a hacer ese producto, qué iba a solucionar. Sí, un poco retomar lo del producto mínimo viable, ¿no? Que decíamos. Exactamente, claro. Es el concepto puro del producto mínimo viable. Y la idea es que, trasladado a un calendario, estos sean días. ¿Sí? Es decir, que desde que comenzamos hasta que estamos en condición de decir el producto está operativo, funciona y cumple con lo que dice hacer, que pasen 2-3 semanas, no más. ¿Sí? Entonces esto lo comenzamos durante el transcurso de julio y te vamos, si respetamos lo que estamos diciendo ahora, en la siguiente edición de Proyectos en Curso deberíamos contarte que el producto fue lanzado. ¡Qué presión! Entonces esa es un poco nos estamos poniendo en la propia presión, pero bueno, hay que ser consecuente con lo que uno se compromete consigo mismo, en definitiva. Sí. Bueno, lo que iba a decir es que un poco tratando de ser consecuentes con estas ideas que estás diciendo, nos encontramos con la situación de que, claro, el producto, como cualquier producto, tiene una etapa, digamos, netamente de producto, ¿sí? Netamente de producto, donde uno pasa de no tener nada a finalmente tener lo que quiere comercializar. Esto no ocurre solamente para software, ¿sí? Pasa para todo. Nosotros estamos muy acostumbrados a lo que son las producciones de productos de software, pero después el proyecto obviamente tiene una serie de cuestiones que, digamos, no quiero usar la palabra accesorias porque en general son tan o más importantes que el producto en sí, que es un poco todo lo que... decir que el 50% es el producto, el resto... Sí, el resto es otra cosa, digamos. Todo lo que vas a decir, sí. Claro, que tiene que ver básicamente con la estructura comercial, ¿sí? Que rodea el producto, el lanzamiento del producto. Cuando digo lanzamiento no necesariamente es algo con bombos y platillos, ¿sí? O sea, puede ser un modelo de crecimiento, ¿sí? Que alguna vez vamos a hablar de eso también, de lanzamientos versus modelos de crecimiento. Pero digo, uno se encuentra con una serie de acciones que tiene que tomar para que ese producto que existe, que puede existir o que se está construyendo, finalmente pueda ser vendido, pueda ser comercializado, ¿sí? Y un poco tratando de respetar estos criterios que mencionamos tantas veces, lo que intentamos hacer fue buscar mecanismos para no atar el desarrollo, el avance en esos otros aspectos a la construcción del producto, ¿sí? Porque, digamos, si uno se pusiera en una postura de, bueno, no puedo trabajar nada sobre la parte comercial hasta que no tenga el producto finalizado, bueno, lo que empieza a pasar es que secuencializa los tiempos y el proyecto se te empieza a alargar, ¿sí? Está claro que hay ciertas cosas que por ahí sí vas a estar limitado para hacer mientras no tengas el producto, pero muchas otras no. Entonces, una de las cosas que nos propusimos en estos últimos días, en estas últimas semanas, fue justamente no caer en ese problema, y estuvimos también retomando los conceptos que estuvimos compartiendo en muchos casos sobre embudos, campañas publicitarias, etcétera, para empezar a hacer algunas mediciones y algunas prácticas puntualmente sobre las distintas plataformas que estamos usando y ver con qué nos encontrábamos, ¿sí? No sé si vos ibas a hacer algún comentario adicional sobre el producto, no quería pasar de tema sin que vos cerraras. No, creo que fue suficiente la descripción y también es un poco la idea de la manera en la cual el producto se va a promocionar, es decir, ser muy claro y muy concreto en qué es lo que el producto hace. Es un producto pequeño, con lo cual mucho más que eso, que lo que dijimos, no hay para agregar. Por supuesto, de nuevo, esto es un producto mínimo viable.
La idea es lanzar ese producto mínimo viable, recolectar ese feedback de clientes reales y después ajustar y volver a iterar una y otra vez, ¿no? Sí. Pero en definitiva, como el segmento objetivo de clientes de este producto o solución tiene que ver con personas que quieren vender a través de medios electrónicos, entonces está completamente alineado con la tendencia creciente de la cual siempre hablamos y que los estudios y las métricas a las cuales uno puede acceder de las compañías que se dedican a estudiar estas tendencias claramente muestran que en definitiva es creciente a lo largo de los años que venimos viviendo y los años que están por venir, ¿no? Sí, en sí. Lo que es el comercio electrónico. Uh-huh. Bueno, para tocar un poquito la parte de las pruebas que medio mencioné recién, ¿sí? Publicitarias, en el último episodio de Resumen habíamos comentado ya algunos intentos preliminares de explorar lo que era la estrategia de Patrick Vind, lo habíamos mencionado, sobre digamos, lo que él llama embudos completos, ¿sí? Full funnels, y habíamos comentado que estábamos empezando a atacar la primera capa de esos embudos, que era lo que Patrick Vind menciona como la capa de branding, ¿sí? Donde vos vas a dar a conocer a tu marca con la idea de que la gente que tuvo alguna exposición a la marca pudiera luego ser reapuntada por nuevos anuncios, ¿sí? Completamos esa primera fase, ese primer intento, obtuvimos algunas estadísticas que ahora vamos a compartir y después empezamos a explorar otras alternativas. Vale aclarar, como dato, si se quiere, simpático, que decía hace un rato lo de no frenar los esfuerzos comerciales para ensayar las estrategias que uno va a usar a causa de que el producto todavía no está listo, ¿sí? Entonces lo que elegimos fue empezar a ensayar y a probar con otro producto de características muy distintas. Y en realidad lo que usamos para probar estas estrategias fue hacer promoción de este podcast, ¿sí? Así que usamos al podcast como producto, si se quiere. Claramente el perfil del, entre comillas, consumidor es diferente, ¿sí? Puede haber puntos en contacto, pero no es lo mismo una persona que podría estar interesada en escuchar un podcast que una persona que pretende vender su producto a través de WhatsApp, como vos decías recién. Alguien puede pensar, bueno, pero están alineadas las dos cosas. Sí, están alineadas, pero digo, el tipo de acción, el tipo de compromiso, el interés que tenés que generar en un caso y en el otro no es el mismo, ¿sí? Pero valía, me parece, y con esa intención lo hicimos, el ensayo de probar un montón de cuestiones y de dudas que te tenés que sacar, porque son plataformas muy dinámicas y uno empieza a hacer el ejercicio de optimización realmente cuando empieza a poner dinero, ¿no? Digamos, ahí es donde... Estamos hablando de, porque no lo aclaraste, estamos hablando de las plataformas de publicidad de Google y de Facebook, ¿sí? Sí, a ver, dije lo de Patrick Vind, pero es cierto, no lo repasé. Patrick Vind, para quien no haya escuchado el último episodio del resumen del mes anterior, es un austríaco que vive en Barcelona y que es un especialista en lo que es Facebook Ads, y en realidad, cuando digo Facebook Ads, me estoy refiriendo a la plataforma completa, ¿sí? En particular, incluyendo Instagram. Y bueno, por ahí arrancamos, ¿sí? Nosotros no hicimos todavía un episodio donde entráramos en detalle sobre el tema. Veremos si en algún momento por ahí resulta interesante hacerlo. Pero sí, tenemos un episodio que es la introducción a la publicidad. Si te lo perdiste, te recomendamos la introducción a la publicidad online. Si te lo perdiste, te recomendamos que lo repases, donde mencionamos en definitiva los conceptos más fundamentales de cómo trabaja la publicidad online, pero obviamente no profundizamos porque justamente fue una introducción y si no hubiera dado para un podcast de varias horas. Sí, de varias horas. Hubo también otro de embudos, ¿sí? Pero es verdad. Claro, sí, eso es lo que iba a decir. O sea, atacamos en definitiva la definición de lo que son los embudos y sus características por un lado, y por otro lado la introducción a la publicidad online, con lo cual esto sienta las bases para que en un futuro episodio
empecemos a trabajar los conceptos en conjunto, ¿no? Ujú. Que es algo muy, muy interesante, que justamente es lo que estamos haciendo en esto que estabas comentando vos recién. Sí. Bueno, a ver, para compartir un poco los números, lo que hicimos fue ensayar la primera capa que un poco la estrategia propone, que es, como decía hace un ratito, la de poner adelante de un público potencialmente interesado un primer anuncio que le hable de tu marca, que le permita por lo menos saber que existís. Para después sí, a esa gente eventualmente reapuntarle, habiéndote conocido primero, tenido un primer contacto con tu marca, sí después poder reapuntarle nuevos anuncios. A ver, quería contar un poco los resultados de esa primera tanda. Facebook, hay un dato cuando vos haces una campaña de posicionamiento de marca, que es lo que llaman en inglés, es una estimación, ¿sí? Es el Ad Recall Lift. Vendría a ser algo así como la mejora en la capacidad de recuerdo de tu marca sobre la persona que recibe el anuncio, ¿sí? O sea, alguien ve tu anuncio, ¿cuál es la estimación que hace Facebook sobre si a esa persona le preguntás en 24 o en 48 horas si le suena tu marca, si el anuncio va a haber ayudado a que esa respuesta sea sí? Hay un dato ahí que quiero mencionar, muy, muy relacionado con esto que estás diciendo. Hay estudios que han logrado demostrar, a partir de las pruebas justamente derivadas de los estudios, que cuando una persona, vos en una estrategia de publicidad le mostrás un aviso por primera vez con una marca, es decir, estás haciendo branding, lo que se conoce como branding, mostrarle posicionamiento de marca, que es lo que estabas diciendo vos. Uh-huh. Es decir, que esa persona conozca la marca, que sepa que existe, en contraposición con lo que es venta directa, es cuando vos decís, comprá tal producto que sale $10. Punto. Y vos sabés que estás buscando ese producto con que te va a traer, te va a cumplir con tu necesidad. Entonces, en contraposición con eso, lo que es posicionamiento de marca, branding, los estudios dicen que cuando vos como espectador ves un anuncio por primera vez con una marca, vos vas a tener una determinada reacción, no importa cuál sea. Algunos reaccionarán más activamente, se interesarán, si está bien alineada con tus intereses, y esos serán los menos. Y el gran conjunto de la gente verá pasar la publicidad y seguirá con lo que estaba haciendo. Ahora, lo interesante es cuando vos ves por segunda vez un anuncio de la misma marca, el porcentaje de probabilidad, o sea, las probabilidades de que vos la recuerdes y que tomes una acción en consecuencia posterior a eso, es decir, recordar esa marca para cuando tengas una necesidad alineada con lo que la marca ofrece, comprar o ir a buscarla justamente, aumentan al doble. Es decir, vos viste 2 veces un anuncio de la misma marca y ya con la segunda vez sos 2 veces más propenso a en un futuro recurrir a esa marca para darte una solución en lo que la marca ofrece. Y cuando vos lo ves por tercera vez, un anuncio de la marca, las probabilidades, la propensión que vos vas a tener a consumir algo de esa marca cuando necesites lo que la marca ofrece, se triplican. ¿Sí? Es muy llamativo, porque uno pensaría que, de hecho a todos nos pasa, que desarrollamos este tema de, bueno, somos ciegos a ciertas publicidades, ¿no? Te bombardean con publicidades y vos decís, bueno, pero en definitiva, ¿cuánto efecto puede surtir en una persona si yo permanentemente le estoy mostrando? Bueno, no es ni blanco ni negro. Es decir, el secreto está en que vos presentes la marca de determinadas características según el público objetivo, pero es muy importante que pienses en estrategias que, como parte de la manera en la cual vos promocionás, tu cliente objetivo tenga situaciones en las cuales
vos presentás la marca y nada más que eso. Es decir, no le estás promocionando nada. Simplemente le estás mostrando la marca. Incluso, en muchos casos, al punto de ni siquiera pasar más de 2 o 3 segundos con la presentación de esa marca. Es decir, viste cuando estás en un blog o en una página específica y estás si estás en la computadora con el mouse haciendo scroll para ir bajando y viendo las noticias de un diario o lo que fuera. Cuando pasa el largo y vos ves un aviso en el medio, y, no sé, vamos a tomar el ejemplo del Faro. El Faro del emprendedor, conoce los 10 mandamientos, lo que fuera. No importa si la persona pasó, o sea, claramente visualmente lo detectó, ¿sí? Entonces, estos estudios que menciono incluso evalúan estas cosas. Cuando vos, en un contexto donde vos estás investigando sobre emprendimiento, sobre cómo emprender, sobre nuevos negocios, sobre qué alternativas podés tener hoy en día para crear un negocio online o lo que fuera, bueno, esta publicidad de branding de contexto, es decir, alrededor de la información que vos estás buscando, uno pensaría intuitivamente, bueno, no parece que nadie vaya a recordar que hubo un aviso ahí en el medio del texto. Bueno, sí, definitivamente sí. O sea, los estudios demuestran que sí hay una relevancia y que hay una retención muy importante de aquellas personas que visualizaron el aviso incluso al pasar. Por eso esto que ahora vas a contar sobre el tema de los avisos de Instagram y sobre cómo Facebook te da un porcentaje donde estima estos, está muy relacionado con este concepto que yo decía recién. Sí, me parece, ahí voy a los números. Creo que incluso alguna vez mencionamos como ejemplo medio paradigmático del branding, digo, como esa publicidad que no busca una acción instantánea, el hecho de las publicidades en las camisetas de equipos de fútbol, ¿no? Sí, o sea, vos ves una aerolínea en una camiseta y es muy poco probable que vayas a ir a comprar un pasaje instantáneamente, ya creo que lo dijimos esto. Pero cuando vayas a evaluar, vas a hacer consideración de marca, te vas a acordar que ya lo viste y lo vas a evaluar diferente que si nunca lo hubieras visto. A ver, un poco para contar estos casos, pusimos una única publicidad. El anuncio fue visto por 13.860 personas. El formato era un video a ser reproducido en las historias de Instagram, ¿sí? No en la publicación, en el feed de publicaciones regulares, sino en las historias. Eso lo que hace Instagram lo va intercalando con las historias de gente que vos conocés directamente y a la que seguís. Bueno, recordemos que está la limitación de los 15 segundos de duración. Sí, tenés 15, exactamente, sí. Nos restringimos para que el video no fuera más largo que eso. Y lo que Facebook estimó es que 80 personas de esas 13.860 son las que recordarían, como decía la marca, si se les preguntara por ella 1 o 2 días después, ¿sí? ¿Cuánto cuesta eso? Bueno, en este caso, que puede variar porque tiene que ver un montón con selección del público, momento del año, probablemente si publicitas en Navidad te cueste más, porque hay muchos anunciantes tratando de pelear por los mismos espacios, etc. Pero fueron $2.95, ¿sí? Obviamente, si esto fuera un producto tradicional, uno tendría que enganchar estas mediciones con la conversión y con cuánto te está costando cada cliente y cuánto te deja cada cliente. En este caso no aplica porque era básicamente un ensayo, ¿sí? Y además era para ensayar un poco esto y para probar la difusión del podcast. Pero bueno, me parece un dato tentador, ¿sí? Evidentemente, sí, quizás si haces la cuenta del porcentaje, ¿no? De los 80 sobre los estacionales y dice, bueno, es bajísimo. En realidad acá el dato, hay un conjunto de datos muy, muy relevantes, pero no hay que quedarse solo con ese porcentaje, porque vos podés decir, es muy bajo la respuesta o si querés conversión de esas personas. Bueno, pero la pregunta que surge es ¿cuánto sale? Claro. O sea, no importa tanto si es bajo o alto el porcentaje en la medida que el costo que vos estás buscando pagar esté alineado con tu expectativa. Entonces, si, como vos decías recién, el costo total fueron $2.95. O sea que si uno divide las 80 personas que reaccionaron al aviso
los 2,95 lo dividís por las 80 personas que reaccionaron al aviso, eso te da el costo de cuánto te sale que una son persona... más o menos 4 centavos, más claro, o menos. Ese es el punto. Obviamente no es que con eso vendés, ¿no? Quiero dejar esto claro. O sea, esto es parte de una estrategia que después hay que continuar, vos tenés que volver a atacar, entre comillas, ¿no? A esta misma gente, aprovechar esa capacidad de recuerdo, que insisto, es una estimación, ¿sí? Puede ser un poco más, un poco menos. Y bueno, ir un poco a este modelo que vos decías, en donde uno va completando esa estrategia publicitaria desde varios costados. Ese sería el primer paso, y salir un poco del modelo frío, en donde vos, digamos, sos una persona absolutamente, una marca absolutamente desconocida para el oyente, y en realidad salir de ese lugar ya es una ventaja, ¿sí? No continuamos en las siguientes etapas porque lo que quisimos es comparar estos resultados a través de Instagram, donde uno, a ver, vamos a decir la verdad, es un tipo de publicidad que es un poco invasivo, en el sentido de que normalmente la gente entra a Instagram porque quiere ver cómo están sus amigos, su familia, qué es lo que hizo, y de repente se cruza con un anuncio, ¿sí? Cuando hablábamos de la introducción a las publicidades y también sobre el tema de embudos, mencionábamos esta diferencia, ¿no? Entre lo que tiene la publicidad sobre plataformas sociales y lo que es la publicidad en resultados de búsqueda, cuando vos estás con la intención de que Google te responda sobre cierto tema que vos estás buscando, y ahí vos colocás tu anuncio. Entonces, la segunda prueba que hicimos fue esa. O sea, publicitar mismo producto, también el podcast, en la red de búsqueda de Google, ¿sí? Bueno, la verdad que habiéndola usado en distintos momentos a lo largo de los años, yo estoy bastante sorprendido, digamos, con los resultados. ¿Querés contar un poco de los números? Somos dos, porque la verdad es que primero hay que destacar y tener claro que estas plataformas cambian permanentemente. O sea, pensemos que en el caso de Facebook, la mayoría de los ingresos de Facebook como compañía vienen por la publicidad. La mayoría, quiero decir, arriba del 90%, ¿sí? Por publicidad en diferentes presentaciones, ¿sí? Un ejemplo que dábamos recién era Instagram, pero tenemos toda la publicidad en red de Facebook y tenemos toda la publicidad en Messenger. Es muy amplio lo que podés hacer por Facebook, pero es una compañía en donde la mayoría de sus ingresos y beneficios, arriba del 90%, vienen dado por publicidad. En el caso de Google, la representación del ingreso por publicidad es muy elevado, pero no está ni cerca del 90%, ¿sí? Es decir, Google tiene mucho más distribuido el conjunto de herramientas y servicios que ofrece, sobre los cuales monetiza y obtiene beneficios, ¿sí? Un ejemplo sencillo es Google G Suite o G Suite, que es básicamente todos los servicios que uno puede usar como usuario final de manera gratuita, pues lo ofrecidos a las empresas con una suscripción por usuario mensual, como por ejemplo Gmail. Para los usuarios convencionales como todos nosotros, puede ser otro ejemplo de servicio pago de Google, puede ser el tema de contratar más espacio en Google Fotos o contratar más espacio en Google Drive. Si nos quedamos sin espacio en los 15 GB que te dan de manera gratuita. Bueno, recientemente YouTube Premium también, ¿no? YouTube Premium, YouTube Music, ¿sí? O sea, hay muchos servicios de Google y se van a ir incrementando cada vez más. Muchos de ellos orientándose al modelo de suscripción, que era lo que hablábamos también en otro de los episodios, si no recuerdo mal, en el episodio pasado de proyectos en curso, la tendencia hacia los modelos de suscripción. Pero en definitiva, lo que voy con esto son plataformas que en ambos casos, más en el caso de Facebook y un poco menos en el caso de Google, pero de manera muy predominante igualmente, donde una porción muy significativa de sus ingresos vienen dados por sus clientes anunciantes en sus propias plataformas. ¿Por qué? Porque el asset, o sea, el activo más importante de estas plataformas es que son redes de distribución. En definitiva, claro. ¿Redes de distribución de qué? Bueno, son la manera en la cual, en este caso para la publicidad, quienes queremos dar a conocer o promocionar un mensaje para vender, para lo que fuera, usamos estas redes de distribución, estas plataformas, para llegar
a nuestros clientes potenciales objetivos. Entonces, el negocio de Google y Facebook en este caso es cobrar por tener la capacidad de distribuir ese mensaje a millones y millones de personas, ¿sí? Entonces, en definitiva, puntualmente con respecto a las campañas de Google Ads, uno puede tener una experiencia que vivió hace unos años o hace unos meses y volver a probar. Si no estás en el día a día, vas a encontrar una infinidad de cambios al punto que decís, bueno, pues es una interfaz que no entiendo cómo funciona. Sí. ¿Sí? Entonces, eso la verdad que es bastante llamativo. Tenés que estar muy en el día a día para ver los cambios. Puntualmente, yendo al ejemplo que contabas sobre qué pasó con los primeros intentos de campañas para el Faro en el caso de avisos en Google. En este caso fuimos al revés de lo que planteábamos con Instagram, que era un ejemplo de branding intercalado entre historias de contactos de tus conocidos, de tus familiares y demás, que te aparece la publicidad y bueno, vos podés decidir saltarla o no, o mirarla. En este caso nos orientamos a personas que puntualmente buscan en Google determinadas palabras claves relacionadas con el emprendimiento, obviamente, ¿sí? Porque justamente ahí queremos segmentar nuestro público para decir estos son las personas que les puede llegar a interesar nuestro mensaje. Arrancamos con una selección de las características de esas personas y una segmentación por localización geográfica, es decir, apuntamos a personas de ciertos países y además en idioma español, porque es el idioma del podcast, ¿sí? Uh-huh. Y activamos una campaña que ¿cuándo arrancamos? Hace 10 días aproximadamente. Más o menos, sí. Aproximadamente unos 10 días, donde establecimos un presupuesto diario con un límite. Eso te lo permite hacer, ambas plataformas te permiten decir yo quiero gastar hasta tanto de máximo por día. Y son muy eficientes en eso, te cumplen casi a rajatabla con consumirte el presupuesto que vos le asignás. Bueno, las conclusiones que podemos sacar luego de estos días de ejecución es que en primera instancia, cuando armás una campaña con determinadas características, no te quedes con la impresión del primer y segundo día o tercer día. Sí, claramente. ¿Sí? Estas plataformas están claramente optimizadas para aprender usando inteligencia artificial y análisis de datos en grandes volúmenes para sacar el mayor provecho de tu presupuesto con el correr del tiempo. ¿Por qué? Porque van obteniendo más información y comparan con el rendimiento propio de tu misma campaña, pero además establecen comparativas con campañas y comportamientos de otros anunciantes. Entonces, para dar un ejemplo concreto, el primer día estamos en el orden de que, o sea, pensemos en una campaña de búsqueda, ¿sí? El usuario va a Google, pone la palabra cómo emprender un nuevo negocio en internet, por poner un ejemplo, ¿sí? Y le salen los resultados de la búsqueda. Nuestro anuncio, la intención es que se viera entre los primeros 3 resultados sponsoreados, si querés. ¿Sí? Los que salen arriba, primero, luego de la cajita de búsqueda. Bueno, si el interesado en esa búsqueda decide tocar el link de nuestro anuncio va a decir, va a ser similar a un resultado de búsqueda con un texto que nosotros compusimos, escribimos al momento de crear el anuncio. Entonces, lo que pasa es que el interesado hace clic ahí y va a parar a nuestra landing page, página de aterrizaje. ¿Sí? Eso es una página que nosotros armamos, alineada con los intereses de esas mismas personas que decidieron clicar en el anuncio, con un texto que tiene vinculación con ese anuncio que se muestra en el resultado de la búsqueda. O sea, todo un poco bastante alineado, que es algo bastante importante, porque si no el público no encuentra relevancia entre el anuncio y el lugar donde vos lo mandaste a parar. Y después en esa página das un mensaje y propones una acción, le propones una acción al cliente para que tome. En general tiene que ver con dejar una dirección de mail, cliquear en un botón, suscribirte a un canal. En definitiva, en nuestro caso hicimos algunas pruebas, pero tenía que ver con hacer clic en un botón para escuchar uno de los episodios del podcast. Bueno, en conclusión, el primer día, cada uno de esos clics nos salía algo así como en pesos argentinos, 8 pesos, ¿sí? Eso trasladado a dólares podemos decir un poco menos de $2, un poco menos de 20 centavos de dólar, ¿sí? Uh-huh. Y hoy, 10 días después, ese costo bajó
a menos de 4 veces eso. Sí, increíble. ¿Sí? O sea que, quiero decir, si nosotros hubiéramos puesto pausa a la campaña después de 1 o 2 días y nos hubiésemos llevado la impresión de, bueno, esto sale, no sé, 20 centavos de dólares por clic. Entonces, si queremos conseguir tantos clics, nos sale tanta plata. Bueno, por no haberlo dejado correr 10 días más, no nos hubiéramos enterado que el costo lo podemos bajar a menos de 1/4. O sea, esto es un dato fundamental. Uno puede decir 20 centavos de dólares versus 5 centavos de dólares. Bueno, no hay una gran diferencia. Bueno, depende de las cantidades de personas a las cuales vos querés llegar. Sí, claro. Porcentualmente es enorme la diferencia. ¿Querés llegar a 10.000? ¿Querés llegar a 100.000 personas? Bueno, ahí multiplicás por esa cantidad y la diferencia entre poder financiar la campaña y no poder financiarla puede ser justamente esa optimización en el costo. Con lo cual es muy importante estarle encima de las campañas día a día y ver si podés cambiar algo o no y ver cómo va ejecutándose, cómo va optimizándose. Y entender que las plataformas, la verdad, realmente son muy buenas haciendo esto. Sí, yo creo que es casi como si se comportan como si fueran un organismo, ¿no? Digamos, o sea, van aprendiendo, te hacen muchas sugerencias y tenés muchas opciones para tomar decisiones e ir ajustando a lo largo de los días. Así que la verdad es que muy interesante. Mantendremos esta idea de ir actualizando y contando cuando ya seguramente en el próximo envío estaremos aplicándolas a lo que charlábamos antes a tienda Plex Flash, ¿sí? Exactamente. Y bueno, creo que me parece que como repaso de los proyectos en curso fue más largo de lo habitual, pero valía la pena, creo. Uh-huh. Así que podemos charlar un poco de algunas noticias, por lo menos hacer un breve repaso por algunas de las más relevantes, ¿sí? Antes de pasar a la etapa más personal. Así que, Luis, si querés contar alguna de las noticias. Sí, yo tengo una noticia bastante interesante que también tiene que ver, a mí me llama mucho la atención las noticias relacionadas con el universo del e-commerce a nivel internacional. Bueno, Alibaba, que es la plataforma de e-commerce más grande de China, ¿sí? Tomó la decisión de, recordemos, a ver, en Alibaba es una plataforma para que comercien negocios con negocios, ¿sí? No está tanto pensado en el consumidor final, sino más orientado hacia que los negocios le compren a negocios. Gente que fabrica, en general suele pasar, gente que fabrica en China productos, le vende a empresas o retailers o wholesalers que pretenden vender esos productos en otra locación en el mundo. Eso es lo más habitual, para lo cual se usa la plataforma. Lo que decidió hacer es permitirle a los pequeños negocios, o sea, el plan abarca a todo Occidente, empezaron por Estados Unidos, pero permitirle a los pequeños negocios, en una primera instancia en Estados Unidos, vender sus productos a negocios de otros mercados. Uh-huh. ¿Sí? Esto no se podía hacer antes, es decir, solamente los que vendían eran productores chinos. ¿Sí? Estamos hablando de la compañía más grande, o sea, es un competidor del tamaño de Amazon. Sí, es inmenso. Y esto creo que en un escenario donde hay tantas tensiones comerciales y tanto lío, con tanto revuelo con este tema entre Estados Unidos y China, abre como las puertas a una integración, a una globalización, que yo creo que esto tiene una tendencia hacia que, no puntualmente el caso de Alibaba, pero es una muestra más de cómo la globalización va, en definitiva, a terminar de hacer desaparecer los conflictos. O sea, empieza a borrar las fronteras de lo que es las regulaciones de los países. Claro. Y todo se empieza a mezclar, porque ¿cómo haces para parar esto? O sea, tiene mucha relación con lo que hablamos de la libra de Facebook en el episodio de proyectos previos. Me parece una noticia muy interesante. Vamos a ver cómo avanza el tema, pero la verdad es que impone un ritmo a este tema de cómo evoluciona el comercio electrónico a nivel global, que creo que va a seguir avanzando muy rápidamente y vamos a tener cambios bastante disruptivos en los próximos años. Uh-huh. Sí, de acuerdo. Yo me había anotado un dato que es bastante representativo de lo que viene pasando en los últimos años con el amigo Elon Musk. Amado y odiado. Amado y odiado, gurú
de la actualidad, fundador. Bueno, dicen que no fue el fundador en realidad, pero fue uno de las personas encargadas de llevar a PayPal a lo que es hoy en día PayPal. Es cierto, ¿sí? No fue el fundador. No fue el fundador. Y bueno, desde hace ya unos años identificado fuertemente con Tesla, la compañía a la que suele recurrir o a la que tiene intención de recurrir la mayoría de las personas cuando entran en el mundo de la inversión sin tener demasiados méritos para esto, digamos, ¿no? Porque en general tiene la característica de que tiene productos muy tentadores, ¿sí? De hecho, las innovaciones sobre las que han trabajado creo que son muy interesantes y realmente muy reconocibles, pero desde el punto de vista del negocio tiene algunos problemas, ¿sí? Lo que quería decir es que como signo de una vez más lo que pasa con las noticias vinculadas con Tesla, en el último mes se dio por un lado que Elon Musk anunció que la camioneta, la pickup eléctrica de Tesla próximamente será revelada, ¿sí? O sea, siempre está el tema de la anticipación y un poco la expectativa con los productos de Tesla, que vende más de lo que entrega sistemáticamente, ¿sí? Pero en paralelo, Elon Musk hizo todo un movimiento de difusión de su propia compañía, Neuralink, ¿sí? Que es una compañía que tiene un par de años, dedicada a la investigación y el desarrollo de productos que permitan la integración de cerebros y computadoras, ¿sí? Y todo esto pasó en el mismo mes. Neuralink no cotiza públicamente, el dueño es Elon Musk, así que alguien podría decir, bueno, ¿qué le importa a la gente de Tesla? Bueno, a ver, Neuralink tiene su propio CEO, tiene su propio directorio, pero suponemos que algo de tiempo le lleva a Elon Musk, algo de energía le consume, que obviamente no puede poner en Tesla, ¿sí? Por ejemplo, para sacar la camioneta más rápido, digamos. Así que, no, más allá de esta nota graciosa, porque Elon Musk es una persona hiperactiva, digamos, y está en 1000 proyectos juntos. Están en el sitio de Neuralink, neuralink.com, está esta noticia, dice, estamos muy contentos de anunciarles lo que estuvimos haciendo en los últimos 2 años, y está el link al video de YouTube donde tenés el resumen de lo que estuvieron haciendo. El proyecto es súper interesante, ¿sí? Es una de esas cosas que, si funcionan, pueden cambiar el mundo tranquilamente, por sí solas, digamos. Tendré que verlo, no sí, lo he visto. Sí, muy interesante, muy interesante. No me voy a extender porque la verdad es que es mucho más instructivo ver el video directamente, pero esta idea de dispositivos implantables, ¿sí? Que permiten conectar cada vez mejor. Yo sé que implantable suena a cirugía y obviamente, por lo menos yo tengo un cierto rechazo, pero viste cómo son estas cosas, se empieza por algo y después hay una especie de mejora evolutiva a partir de ahí. La ciencia funciona mucho de ese modo. Transformarse, por ejemplo, en inyectables. Claro, sí. Así que bueno, por lo menos para mirar, me parece un dato curioso e interesante de una persona que es muy relevante en el mundo de los negocios y que evidentemente tiene una gran imaginación que después consigue llegar a poner en la práctica, ¿sí? Bien. Así que bueno, como repaso de otras noticias vinculadas. Bueno, vamos con el aspecto, las cuestiones personales. Sí, dale. Yo acá debo decir que no tengo grandes novedades. Te estuve copiando un poco en el aspecto libros, ¿sí? Vamos a empezar por ahí. Leí un libro muy cortito que sé que también lo vas a comentar, que también lo leíste vos, de Jesús Huerta de Soto, La esencia de la escuela austríaca. Es un economista español, Jesús Huerta de Soto, la verdad, hiperdidáctico. Catedrático, además de catedrático, economista. No solamente tiene el libro, sino que hay mucho material en YouTube para ver. Especialista en lo que es la economía de la escuela austríaca. El libro es muy, muy cortito, tendrá menos de 20 páginas, ¿sí? En realidad, estrictamente hablando, no fue pensado como libro, es básicamente un extracto de su discurso de aceptación del premio en la universidad, no recuerdo la universidad. Salamanca, creo. Salamanca. ¿No? Creo que Salamanca, sí. Pero digamos que sirve como un pequeño
una pequeña motivación para que veas alguna de las, si te interesa el tema, si te gusta la economía, alguna de las diferencias que existen entre la economía austríaca y otras corrientes de pensamiento, donde a mí en lo personal me parece que el libro te deja un poco con gusto a poco. Tiene 20 páginas, tampoco se puede pretender demasiado, pero me parece que eso está bueno también, porque es un buen punto de partida para leer otras cosas. Creo que es interesante alguna de las distinciones que en forma preliminar plantea sobre, digamos, respecto de la escuela austríaca con lo que es la escuela de Chicago. Es un tema muy interesante porque vistos desde muy lejos parecen lo mismo, o ni siquiera desde muy lejos, vistos de cierta distancia parecen lo mismo, pero no lo son, ¿sí? Así que, bueno, eso por un lado, leí eso. Ese lo terminé, cortito, tampoco es un gran mérito, como digo, son 20 páginas. Y después estoy leyendo el libro que mencionaste vos, Persuasión, ¿sí? Así, como dije, si no es un error, ¿sí? Sí, está perfecto. Sobre, bueno, ahí vas a charlar un poquito más vos, pero ese lo arranqué. Y después tengo en carpeta un libro con el que me crucé, que se llama Cómo alimentar o cómo desarrollar ideas locas que ganan guerras, curan enfermedades y transforman industrias. Un título bastante largo. Interesante, suena interesante. Bacal. Sí, me pareció interesante. Así que se lo tengo en carpeta, todavía no lo arranqué. Y después de las cosas que comento siempre, no hay demasiados cambios. Estoy yendo al gimnasio, estoy yendo con mi hijo al gimnasio. Así que una pequeña variante sobre una actividad que ya hacía. Y es un motivo para no dejar de ir. Sí, es un motivo más. Me cuesta un poco más coordinar los horarios, porque son ahora los horarios de 2 personas para hacer la misma actividad, pero bueno, vale la pena. Y continúo con la práctica de piano, así en un nivel muy pobre, digamos, pero con la disciplina de hacerlo diariamente. Y respecto de lo que siempre decimos, las series, no terminé con lo que estaba viendo, me faltan unos pocos capítulos, seguramente para el mes que viene ya tendré que haber arrancado con alguna nueva, pero sigo con esa serie española que ya dije, El Ministerio del Tiempo, estoy en la última temporada. Bien, la tengo yo en carpeta esa, veremos qué prioridad le doy, pero bueno, ya tengo más de una recomendación al respecto. Bien. Bueno, vos. Bueno, por mi parte, libros. Esto fue un mes que quizás leí un poco menos porque leí libros un poco menos porque estuve leyendo mucho sobre estrategias de publicidad online y demás. Entonces eso me quitó un poco el tiempo de los libros, del Kindle en particular. De todas maneras terminé The Fastlane Millionaire, la vía rápida para convertirse en millonario, de un autor que se llama DJ DeMarco, que digo, más allá del título rimbombante, es muy interesante el planteo que hace sobre los diferentes caminos para lograr la riqueza, entendiendo la riqueza personal, ¿sí? Entendiendo la riqueza como instrumento a través del cual, a partir del momento en la cual es alcanzada, o sea, como sinónimo de independencia financiera, ¿sí? Es decir, situación en la cual uno se puede llegar a encontrar que implicará poder vivir la vida que uno quiere vivir en términos de sus gastos y sus consumos sin necesitar trabajar. Sí, en ese sentido la independencia financiera y la definición de riqueza, porque obviamente es una definición muy amplia y depende de cada persona. Uh-huh. ¿Sí? Es muy interesante el libro. Es un libro que podríamos definir como en el conjunto de libros de las análogos a los que son los libros de Kiyosaki, ¿sí? Como Padre Rico, Padre Pobre, pero creo que es bastante más accionable y la verdad que me gustó más, ¿sí? De todas maneras, siempre hay mucha gente que habla de que la generación de riqueza y demás. Hay que tener en cuenta que, dado que hay tanta información buena y mala del tema, es interesante encontrar autores que puedan contar sus experiencias propias y que hayan recorrido el camino previamente. Es el caso de este autor, ¿sí? Bien. Bueno, y después terminé con Automatic Customer de John Warrilow,
que tiene que ver con cómo los modelos de membresías o suscripción como modelo de negocio, modelo de emprendimiento para conseguir clientes, o sea, negocios basados en productos o servicios que se cobren regularmente a tus clientes con la periodicidad que sea, ¿sí? Mensual, quincenal, anual, lo que fuera, cómo esos negocios son muchísimo más sostenibles en el tiempo y son muchos más valiosos que los negocios basados en tener que una y otra vez vender a clientes nuevos. Uh-huh. Es totalmente recomendable y sobre lo que son los modelos de suscripción y la evaluación de los negocios vamos a hacer episodios, ¿sí? Porque es algo muy importante en el emprendimiento al evaluar el futuro emprendimiento. Después sí, estoy también avanzando con persuasión, muy, muy interesante, para entender cómo funciona la persuasión, la influencia y cuáles son todas aquellas cosas que setean condiciones o establecen condiciones para que el mensaje que uno quiere transmitir logre el efecto que pretendes transmitir, no de una manera matemática, sino en términos de incrementar las probabilidades de que sea recibido y que produzca el resultado que vos buscás, ¿sí? Uh-huh. Es una ciencia en definitiva basada en el comportamiento humano, con lo cual no es exacta, pero sí podemos trabajar con las probabilidades y entonces entender todos estos conceptos de cómo funciona la persuasión, la influencia y este concepto puntualmente, la persuasión, que define como lo que antecede a la persuasión, es muy muy interesante. Ya cuando avance un poco más voy a contar algunos casos que se mencionan en el libro como historias reales que la verdad a mí me sorprendieron por completo. Luego de esto voy a intentar incorporar la lectura de biografías de personajes, diferentes personajes del emprendimiento y de la historia. Lo hacemos nosotros en las series de perfiles, ya tuvimos en el ciclo de perfiles dos episodios, uno con Sam Walton, que fue el último, y el primero fue Jack Welch. El de Jack Welch. Y creo que es algo que es muy valioso porque uno aprende o trata de aprender de las experiencias de otras personas, ¿sí? Sean grandes empresarios, sean personas, sean grandes emprendedores o no. Pero es muy importante poder rescatar de la experiencia de los demás, porque si no nos alcanzaría la vida para aprender todo lo que nos puede ser útil. Así que vamos a intentar incorporar lecturas de biografías. Y bueno, para cerrar series, estoy viendo una serie que se llama en español Chicas Buenas, la traducción de Netflix, en el original es Good Girls. Es muy buena, es una comedia con un poco de humor negro en algunos casos, bastante alocadas, muy muy interesantes, sobre básicamente tres chicas de familia convencional, mujeres podemos decir, de edad, con su familia y con hijos y casadas en dos casos de ellas y en el otro caso separada, que por un conjunto de situaciones de la vida se ven obligadas a transitar o a incurrir en actos delictivos, y la verdad que contrasta una cosa, una vida convencional típica de familia estadounidense, de gente que uno pensaría que jamás podía cometer un delito, bueno, llevado al extremo de qué tipo de cosas pueden llegar a enredarse y hacer para resolver situaciones que se le van presentando. Es muy muy gracioso, es muy interesante. Muy bien, anotamos. Estoy por arrancar cuando termine con esto la tercera temporada de La Casa de Papel, que sabemos que se lanzó hace poquito, pero bueno, a mí me gusta ver todo de golpe, así que prefiero terminar con una y después seguir con la otra. Y ya con series ahí cerramos. Y finalmente, bueno, como objetivos personales sigo tratando de dormir más, lo cual me está costando bastante. Sigo adelante con las cuestiones físicas, pilates por un lado, y bueno, tratando de arrancar con un plan de entrenamiento un poquito más intenso, además de lo que hago con pilates para la espalda. Y por último, tratando de optimizar algunas tareas que hago repetitivamente todos los días, de manera de automatizarlas y poder disponer de un poquito más de tiempo, que es el activo más valioso que uno puede tener. Está muy bien. Que trabajen las máquinas en vez de nosotros. Exactamente, para eso están. Y que no se quejan. Bueno, este fue el resumen del mes de julio. Después iremos actualizando estos temas en la próxima entrega. Así que vamos a llegar hasta acá. Te
no teniendo más nada por hoy, te agradecemos por habernos acompañado. Esperamos que te haya gustado este episodio y que pueda ayudarte a emprender y hacer crecer tu negocio. Valoramos si nos dejas tus 5 estrellas en iTunes, tu me gusta en YouTube y en iVoox, o que nos sigas en Spotify. De ese modo nos ayudas a que este podcast siga creciendo. Hasta la próxima. Te recordamos que podés encontrar el resumen de este episodio y todo el material relacionado con el emprendimiento y los negocios en nuestro blog, elfarodelemprendedor.com. Puedes dejarnos tu consulta o comentario, tanto en el blog como en Twitter, Facebook o YouTube, y con gusto nos contactaremos contigo. Hasta la próxima semana.